Capítulo 9. El que se rinde, gana. El proceso celestial. A lo largo de estas páginas hemos aprendido un principio extraordinario que solo se revela cuando estamos en vida profunda. Palabra más adversidad más altar igual fluir. Primero, Dios nos da una palabra. Luego, permite una adversidad. Entonces se produce un choque entre la palabra que tenemos y lo que nos está sucediendo. Ahí aprendemos que debemos morir, que tenemos que rendirnos en el altar. Después de rendirnos, Cristo se forja, se expresa y fluye. Este proceso aparece en toda la Biblia. Si observamos la vida de cualquier hombre de Dios, vamos a encontrar este mismo patrón. Es un proceso divino celestial. Veamos un ejemplo. José soñó, mas fue vendido, mas perdonó, mas pan al mundo. A los 17 años José recibió un sueño de Dios, una palabra de Dios acerca de su futuro. Sin embargo, lo que siguió fue adversidad. Fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Años más tarde, cuando sus hermanos se postraron ante él, José eligió perdonarlos, renunciando al derecho de venganza. ¿Y cuál fue el resultado? Dios lo elevó para proveer alimento a naciones enteras. Eso quiere decir que el Señor siempre nos da una palabra, y esa palabra es viva, porque lo que vemos es a Cristo mismo revelándose en nuestro corazón. Cuando Él nos da una palabra, nos está mostrando algo de sí mismo. Si hoy estuviera Pedro con nosotros, ¿sabes qué nos diría el apóstol? Diría: yo no me hundí por la tormenta, me hundí por dejar de mirar a Cristo. No me hundí por el poder de las olas, me hundí porque dejé de mirar a Cristo. Pero si vuelves a mirar a Cristo, siempre vas a tener victoria. Esta es la razón por la que tu corazón tiene que clamar: Señor, quiero que me des tu palabra, quiero oír tu voz, quiero verte a ti. Tu victoria y la mía está en verlo a Él. Entonces, Dios nos da una palabra y luego vienen las circunstancias. Aprendimos algo nuevo del Señor. Él nos habló a través de algo que leímos en la Biblia o que se soltó en la reunión. Y esa carga, esa visión del Señor, ahora tiene que encontrarse con las situaciones que vivimos, con las adversidades. Dios va a usar todas las circunstancias. Dios las elige para tocar un área específica de nosotros que quiere llevar a la cruz. A veces, esa área es inconsciente, ni siquiera sabemos que existe. Nos preguntamos: ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué mi hija no me deja ver a mis nietos? Pero el Señor busca tocar algo de nosotros que debe ir al altar, para que Cristo pueda salir en victoria. Dios va a usar todas las circunstancias para tocar nuestras áreas. Algunas veces tocará áreas fuertes de la mente y otras veces tocará nuestras debilidades. Pero absolutamente todas nuestras áreas van a ser tocadas. ¿Para qué? Para que las llevemos al altar, a la cruz, y Él pueda darles un fin. Veamos 3 ideas como ejemplo. 1. Dios no me usa. En ocasiones sentimos que Dios no nos está usando. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos a morir a esa idea de que el servicio es nuestra identidad. Hay creyentes que creen que si no sirven, Dios no los quiere y entonces sirven para sentirse más amados. Pero Él permite esa pausa
para que muramos a eso. 2. Sirvo y mis hijos no se congregan. Nos preguntamos, ¿por qué si oro y trabajo para Dios, mis hijos no quieren saber nada con el Señor? Sin embargo, Dios quiere llevarnos a morir a la idea del servicio como recompensa. 3. Soy ignorado. Fuiste a la reunión y nadie te saludó. Nadie te agradeció. Nadie te miró. Dios quiere quitar la idea de que la iglesia es una plataforma para que te vean. Supongamos que alguien te rechazó. Estoy muy herido, no me lo esperaba. ¿Cómo me va a rechazar? ¿Cómo me va a ignorar? Piensas. Pero el Señor está queriendo cortar tu necesidad de aprobación. Entonces aparecerá el bisturí de Dios. Recuerda, la gente es el mango del bisturí, pero el filo es la cruz. Mientras sigas mirando el mango, no vas a entrar en el fluir de Dios. Dirás, mira lo que me hicieron, mira lo que me dijeron, pero el mango es solo el objeto que Él usa para hacer la cirugía. Cuando dejas de mirar el mango, las personas o las circunstancias, de hablar del mango, de pensar en el mango, de vengarte del mango, entonces comienzas a ver con claridad. La mano que usa el mango es la mano de Dios y Él lo usa para darle fin a algo de ti, para que Cristo crezca y camines en victoria. Cuando Simei se encontró con David, empezó a arrojarle piedras. El general del ejército que estaba con él le preguntó, David, ¿quieres que lo mate? Pero David le respondió, no, déjalo. Creo que Dios me lo envió para que muera a mi necesidad de venganza, a que todos me quieran, a las injusticias. Deja que me arroje piedras. Rendición y quebrantamiento. Ahora bien, hay circunstancias que van más allá, como una violación o un asesinato. Esos también son mangos que nos lastimaron, y la mano que los usó fue la mano de la maldad de este mundo caído en el que vivimos. Pero tú y yo tenemos la cruz de Cristo, y si vamos a la cruz, aquello que nos lastimó ahora va a producir crecimiento, va a transformar nuestro lamento en danza, nuestro dolor en gozo y nuestro trauma en victoria. Y declararemos, es cierto, pensaron en hacerme mal, pero fui al Señor, lo rendí, y Él lo transformó en victoria. Gracias, Señor. Dios te da una palabra, te revela algo de sí mismo y luego vienen las adversidades. Así llegas a la tercera fase, el altar. Aquí debes morir. Esta fase la separé en dos partes. 1. Rendición. 2. Quebrantamiento. Entonces, cuando enfrentes una prueba, en lugar de enfocarte en el mango, las circunstancias o personas, pregúntale al Señor, ¿qué estás tratando en mí en esta situación? ¿A qué quieres darle fin? Él te lo revelará y dirá, quiero que te rindas a esto. Ahora tienes que rendirlo. ¿Qué significa eso? Rendirse significa soltar. Imagina que sostienes algo con el puño cerrado. Rendirte es abrir la mano y decir, me rindo, Señor. Es como dejar caer un arma. Es dejar de luchar, de justificarte, de dar explicaciones. Es un sí y amén del Espíritu. Te lo entrego, Señor. Lo dejo en la cruz para que muera. Rendirte es abrir la mano y decirle a Dios,
me rindo, Señor. ¿Y qué es el quebrantamiento? La rendición es abrir la puerta. El quebrantamiento es Cristo obrando en ti. Sin rendición, Cristo no puede operar. La cruz no actúa si no hay entrega previa. Pero cuando te rindes, la cruz interviene, corta todo lo tuyo y le da fin. Entonces, Cristo crece en ti. Tras el quebrantamiento, experimentas algo único, un dolor suave mezclado con gozo celestial, una paz extraordinaria, la certeza de que se lo entregaste a Él. Cuando decides rendirte, dejas de hablar del mango, tu esposo, tu hijo, tu jefe, y comienzas a orar. Señor, ¿qué estás tratando en mí? ¿A qué quieres darle fin? ¿A mi orgullo? ¿A mi necesidad de aparentar? ¿A mi lucha interior? Pero no te apresures. Espera en silencio hasta que Él, con su luz, te lo revele. Y cuando lo haga, lo rindes. ¿Qué hace el Señor con lo que le entregas? Lo corta. Vivías en llanto y ya no lloras. El llanto se rompió. Sientes que algo se cayó, se vació, se apagó. Esa adicción, esa amargura, esa necesidad de pelear. Lo desactiva. ¿Querías pelear? Y ahora el deseo desapareció. Lo quiebra. La lucha que te consumía se desarmó, se derrumbó, se liberó. La falsa rendición. Esa es la obra perfecta de la cruz de Cristo. Él no vino a mejorar el alma, sino a operarla y darle fin. Rendirse es la clave, pero profundicemos un poco más sobre este tema, porque también existe la falsa rendición. Veamos algunos ejemplos. 1. Sí, pero falso. Primer ejemplo. A veces decimos, me rindo, y poco después estamos quejándonos. Mira lo que me hizo. O declaramos, Señor, rindo mi ansiedad, pero lo hacemos rápido, sin profundidad. Entonces, ese sí es falso. La boca dice que sí, pero nuestro espíritu dice que no. A menudo esa falsa rendición viene acompañada de lágrimas. Me rindo, Señor. Mira el dolor que me causaron. Pero solo se trata de una emoción sin cruz. Hablamos de dolor, pero no morimos. Son lágrimas sin cruz. En ocasiones, ese sí falso aparece cuando decimos, me rindo, no tengo otra salida. O me rindo porque no soporto más. Que sea lo que Dios quiera. Eso no es rendirse. Entonces, el Señor nos manda un bisturí, la pareja, un hijo, un padre, la suegra, un desconocido. Esas personas son mangos, pero ya no miramos el mango porque hay una mano que lo va a usar para traernos bendición. Dios le dijo a Abraham, entrégame a Isaac. Muchos de nosotros le habríamos respondido, mejor te entrego a Ismael. Isaac es demasiado bueno. Hay gente que se rinde a lo que le conviene. Por ende, la cruz no opera. Es un sí falso. 2. No, pero sí. El segundo ejemplo que encontré es el de la persona que le dice al Señor, no, pero en realidad es un sí. Observa el gráfico. 1, sí, pero falso. 2, no, pero sí. Mateo 21, del 28 al 29. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos.
y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Muchos hemos vivido lo que expresa esta parábola. Al principio decimos: No, Señor, pero cuando Dios nos toca suavemente, cedemos. Bueno, me rindo. Qué hermoso es cuando Él nos persuade con ternura. A veces protestamos: No estoy de acuerdo, pero al escuchar su voz nuevamente, respondemos: Sí, Señor, ahora entiendo. Es un toque suave porque no hay tanta resistencia. Al principio decimos que no, pero después nos rendimos. Pedro lo experimentó cuando Jesús quiso lavarle los pies. Su primer rechazo, jamás, se transformó en un lávame todo al entender las palabras de Cristo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. ¿Te ha ocurrido que dijiste no al principio, pero luego cambiaste de opinión y le dijiste sí? Qué hermoso cuando sucede de este modo. Sin embargo, primero dijimos que no y después que sí. 3. No, 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 sí. En tercer lugar, tenemos una situación un poco más complicada, más almática. El que dice no, después insiste que no, vuelve a decir que no y recién al final dice sí. 1. Negación. Por miedo. No sé lo que dices. Mateo 26:70. 2. Negación por su identidad. No conozco al hombre. Mateo 26:72. 3. Negación. La negación con enojo e ironía. Comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Mateo 26:74. 4. La mirada que lo quebró, vencido por su ternura. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. Pedro recibió una visión de Dios. Mata y come. Hechos 10:13. Pero él respondió no. 3 veces se repitió la escena y 3 veces Pedro se resistió, aferrado a sus convicciones religiosas. No, son animales inmundos. A mí me enseñaron eso en el Antiguo Testamento. Finalmente, la luz de Dios fue más fuerte y Pedro respondió: Sí, Señor. Asimismo, Pedro lo negó 3 veces. La primera negación fue frente a una criada por miedo. No sé lo que dices. En Mateo 26:70. Dijo. La segunda negación fue por identidad. No conozco al hombre. En Mateo 26, versículo 72. Pedro tuvo vergüenza y aseguró no pertenecer al grupo que seguía al Señor. Y la tercera negación fue con enojo e ironía. Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. En Mateo 26, versículo 74. Verdaderamente se resistió, pero hubo una mirada que lo quebró. Este hombre duro fue vencido por la ternura. Lucas 22:61 afirma que cuando era conducido de una sala a otra dentro del palacio de Caifás, Jesús lo miró. En ese instante, al ver a Cristo, salió y lloró amargamente. Ahí fue quebrantado. El alma se resiste, no quiere rendirse, pero la mirada del Señor nos va a quebrantar. A veces será con un toque suave,
Otras veces será con una visión más potente. Y si ni aún así entramos en razón, vendrá una mirada profunda que nos quebrará, nos llevará al piso y finalmente le diremos: Señor, ahora te digo que sí. 4. No, sí. El cuarto ejemplo es el de aquel que dice no y luego sí. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de resistencia transformada en rendición. Al principio, él gritaba un no rotundo. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo lo quebró? ¿Cómo lo hizo rendirse? Le aplicó un tratamiento de luz celestial intensiva y al mediodía lo tiró al piso. A veces, Dios nos da un toquecito y nos rendimos. Otras veces, necesita darnos una visión más fuerte y otras veces, una mirada de amor. De todos modos, si nada de eso funciona, entonces una luz nos atraviesa y nos deja en el suelo, sin entender nada. Pablo cayó al piso y preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es rendición. Y cuando seas vencido, habrás triunfado, porque en el reino el que se rinde es el que gana. Gana a Cristo. 5. Sí, cada tanto. El quinto ejemplo son los que dicen sí, pero se rinden solo de vez en cuando. Es la persona que se rinde, pero aparece en el culto cada 3 meses. Moisés, llamado a liberar a su pueblo, cometió un error crucial. Mató a un egipcio. Éxodo 2:12. De algún modo imaginó que podría rescatar a Israel eliminando uno a uno a sus opresores. Pero Dios no quería eso. Entonces permitió que lo persiguieran, destruyendo su confianza en la fuerza propia. Así fue como huyó al desierto, donde pasó 40 años en silencio, hasta que el Señor se le reveló en la zarza ardiente y le dijo: Yo soy tu Señor. Después de 40 años, Moisés se rindió. Dios quiere ir mucho más profundo. Por eso necesitas decirle: Señor, trátame más profundo, porque quiero morir completamente para que Cristo crezca. 6. No. Chau. Y el último ejemplo es el peor de todos, el que dice no. Chau. Y se va. Este es el caso del joven rico. El joven era religioso, amaba a Dios, cumplía todos los mandamientos. Pero el Señor le pidió: quiero que te rindas y vendas todo. Frente a este requerimiento, el joven rico le dijo que no y se fue triste. La Escritura afirma que Jesús lo miró y lo amó. ¿Cómo no lo iba a amar? Sintió amor y sintió pena también, porque cuando le decimos no al Señor y nos vamos, somos nosotros los que cerramos la puerta. Por eso, necesitamos rendirnos al Señor y ser dóciles a Él. Necesitamos morir. El río de la victoria. Dios te habla, te muestra algo, te envía los bisturíes. Te rindes a lo que te revela sobre ti y entonces Él le da fin. Así sales en victoria. Pero, ¿qué sucede si no te rindes? Dios usa el plan B. Te va a quebrantar. Te va a operar con dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta que te rindas. Rendición, quebrantamiento. Quebrantamiento, rendición. Y ese dolor que sentías,
es el dolor del alma, no es un dolor provocado por Dios. Él no dice, ¿no te rindes? Ahora verás. Es el alma que se resiste la que provoca el sufrimiento. Cuando nos resistimos a rendirnos al Señor, nuestra alma es como un automóvil que choca repetidamente contra la pared de la gloria de Dios. Este choque genera dolor, pero no porque Dios sea malo. Él siempre es luz y la luz no pelea contra las tinieblas. Él es como un monte que no se mueve. El problema es que el alma acelera y choca, hasta que la carrocería queda destrozada. Sin embargo, puedes evitar llegar así si te rindes para que el Señor crezca. El alma produce el sufrimiento, pero al rendirte se produce crecimiento. El altar no es un ejercicio ocasional, sino la cruz viviendo en nosotros. Un gran hombre de Dios declaró: cuando Dios te da una palabra y no encuentra la cruz en tu vida, esa palabra es letra muerta. Pero cuando te da algo de Él y encuentra un crucificado, esa palabra te trae vida. Por eso, no hagas nada sin la cruz. No importa si repites lo mismo. Lo que importa es que esté la cruz cada vez que hagas algo. Todos tenemos que orar sí, amén cada día. Esa es la cruz operando. María dijo: hágase tu palabra, y vino la sombra del Espíritu. En la boda de Caná, cuando se quedaron sin vino, ella le avisó al Señor: no tienen vino. Y él le respondió: yo me muevo con los tiempos de mi Padre. Pero María fue y les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y en la cruz, María estuvo parada, en silencio, viendo morir al Hijo de Dios, porque ella vivió una vida rendida. Ella siempre dijo: sí, amén. Apenas te despiertes a la mañana, dile a Dios: Señor, hoy estoy rendido, rendida. La cruz opera en mí, y ese día se volverá glorioso. Cuando vengan las circunstancias que están operando, no te sientas mal. En cambio, pregúntale al Señor: Padre, sé que me estás tratando. Muéstrame qué de mí debe morir. Y Él te lo revelará y le dará fin. Ese quebrantamiento, que es la cirugía de Dios, quitará algo tuyo para añadir algo de Él. De esa manera, Cristo habrá crecido en ti. ¿Sabes cómo sale luego el Señor? Él fluye y sale con la orden, con la carga, con la invocación, con la autoridad, con la victoria. Sale espontáneamente con la cruz, con el río, con la gloria y en todo lugar donde nos movemos. Cristo es más que vencedor. El fluir es entrar en el río que baja del trono que describe Apocalipsis. Un río que está para siempre, porque cuando Cristo ascendió, el río se soltó. Ese mismo río es el que fluye cada vez que nos reunimos como cuerpo. Cuando participamos de la reunión, no vamos a producir el río ni a levantar la atmósfera. Vamos a que ese río invisible se haga real y visible en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se hace real ese río? ¿Qué es Cristo? ¿Cómo se hace visible? Se hace visible y real cuando nosotros nos volvemos invisibles. Eso es rendirse al Señor. Nada de mí, todo de Él. El Señor nos llamó a que Cristo crezca en nosotros, a ganar más de Él. Y cuanto más nos rendimos, más tocamos ese río. Ese río en el que entramos es el río que sale de nosotros.
y nos hace caminar en victoria. En el nombre de Jesús. Amén.